A continuación, los académicos y dirigentes de la Universidad de Chile conversarán sobre sus alcances, limitaciones y posibles consecuencias. Esta mesa será moderada por el periodista y candidato a doctor en estudios de políticas educacionales, Cristian Camalín, a quien invito a pasar a la testera. Y en ella debatirán Ernesto Águila, a quien también invito a subir a la testera, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y director del Departamento de Estudios Pedagógicos; Cristian Beley, doctor en Educación e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, a quien también invito. Muchas gracias. Alberto Mayol, sociólogo y magíster en Ciencia Política. Y Melisa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a quien también invito a subir a este sector y ubicarse en la testera. Como hemos comentado, esta tercera mesa de nuestro coloquio Reforma y Educación Pública, Reflexión y Debate desde la Universidad de Chile versará sobre el tema La Universidad de Chile analiza la reforma educacional. Para entrar en materia, dejo con ustedes a quien modera esta mesa, la tercera de nuestro coloquio, el periodista Cristian Camalín. Buenas tardes. Gracias a quienes nos acompañan desde la mañana. Ha sido una gratificante y estimulante actividad académica, un debate desde la Universidad de Chile que piensa al país. También gracias a quienes se integran ahora después de almuerzo. Sé que es un horario complejo, pero vamos a hacer lo máximo posible para que sea estimulante esta discusión. Para eso tenemos 4 panelistas muy destacados: Ernesto Águila, psicólogo y doctor en educación, director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile; Cristian Beley, sociólogo y doctor en educación, investigador del Centro de Investigación Avanzada, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra universidad; Alberto Mayol, sociólogo y candidato a doctor en sociología, investigador del Centro de Investigación en Estructura Social y del Laboratorio de Prácticas Sociales y Subjetividad de nuestra universidad. Y finalmente a Melisa Sepúlveda, estudiante de Medicina y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. La modalidad de trabajo es generar una ronda de preguntas para que nuestros panelistas discutan y analicen los alcances de la reforma educacional que hoy se discute. La primera pregunta, para ganar tiempo y darle la palabra a nuestros invitados, ¿es posible modificar un sistema educacional orientado hacia el mercado con las actuales medidas anunciadas por el gobierno en el contexto de la reforma educacional? ¿Qué puede aportar la Universidad de Chile en esta discusión? Comenzamos con Ernesto Aguilar. Bien. Frente a la primera interrogante, yo diría que lo primero es entender la naturaleza de nuestro actual sistema educativo, donde yo destacaría por lo menos 2 pilares estructurales y que en mi opinión hacen difícil modificar si uno no va a estos fundamentos del modelo, y necesito explicarlo así para contextualizar las reformas que actualmente el gobierno está proponiendo. En mi opinión, básicamente hay 2 grandes pilares estructurales. Uno es el Estado subsidiario, que subordina o señala que lo estatal público solo debe existir allí donde lo privado no puede hacerlo, y por lo tanto es un modelo de Estado, que fue el que reemplazó al Estado docente en 1981, que concibe lo público como una necesidad transitoria históricamente. O sea, el modelo de Estado subsidiario es un modelo que privilegia lo privado sobre lo público. Eso en primer lugar. Y es una definición, yo diría, filosófica o ideológica, en términos superior lo privado sobre lo público, sobre la base de una idea de la libertad humana. Y en segundo lugar, lo que operativiza en gran medida el principio de la subsidiariedad es la organización del sistema educacional como un mercado. Y por lo tanto, ello se logra básicamente liberalizando la oferta y financiando por la vía de la demanda el sistema educacional.
Se genera, por tanto, esta simbiosis entre el principio de subsidiariedad y la organización del sistema educativo con un mercado, con un conjunto de incentivos, entre ellos, por ejemplo, el lucro legal en la educación escolar y técnico superior, y el lucro implícito o ilegal, pero que se realiza en el caso de las universidades privadas. Hoy día se está votando el proyecto de ley que intenta eliminar el lucro en la educación escolar con fondos estatales, la selección y el copago. Y bueno, una primera reflexión, y para ser breve y dar la palabra a los demás aquí panelistas, yo creo que una primera observación es que se trata de medidas bastante parciales, que tratan solamente una parte de una reforma que debe ser sistémica y que por los principios y normas jurídicas que establece hay que ir a un debate también constitucional. Ahora, dicho esto, de todas formas son reformas que apuntan en una dirección correcta, porque en algún grado desactivan mecanismos de mercado presentes hoy día en el sistema educacional. Básicamente, desactiva el incentivo a la expansión de la educación particular subvencionada, que significa la posibilidad de lucrar o de marginar utilidad de la subvención pública. Elimina el copago, pero de manera muy paulatina, y elimina la selección escolar, tanto económica por la vía de reducir el copago, como selección por proyecto educativo. Entonces, desde el punto de vista de mejorar aspectos de discriminación y de desactivar mecanismos de mercado, constituye un avance, pero que si no se da en una discusión amplia, que incluya aspectos de reforma constitucional que vayan al fondo del tema de la noción de Estado que está a la base de este modelo educativo, yo pienso que son medidas muy parciales y se corre el riesgo de que sea finalmente una reforma intramodelo y no una reforma que efectivamente pueda o se plantee transformar el actual modelo educacional fundado en estos principios de subsidiariedad y de mercado. Muchas gracias, Ernesto. Cristian. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización, a la Vicerrectoría de Extensión. Muchas gracias por organizar el evento y dobles gracias por invitarme y a Cristian por coordinar el panel. No le voy a dar las gracias por hacer estas preguntas tan difíciles y tan amplias, para contestarlas en 7 minutos y 30 segundos. A ver, yo estoy de acuerdo, grosso modo, con todo lo que acaba de decir Ernesto, así que voy a tratar de no repetirme con esa mirada más macro. Quiero agregar, sí, un elemento ahora un poco más adentro de la discusión sobre mercado o no en educación escolar. El concepto de mercado en educación no es unívoco, no es que todo el mundo entienda lo mismo cuando se quiere decir que algo está orientado o regido por el mercado. Habría que aclararlo un poquito. Y tampoco es blanco o negro. Los procesos, las dinámicas tipo mercado en educación se dan a distintos niveles y se dan incluso en sistemas que formalmente no aparecen como un mercado. El nuestro, como es un caso extremo, es muy transparente. Entonces, nos parece como obvio que casi cualquier cosa que cambiemos de este sistema para quitarle un poco de esas dinámicas de mercado es, en el fondo, como ha dicho el gobierno, sacar un poco la educación del mercado. Pero eso no quiere decir que los sistemas que formalmente no están organizados como un mercado, como la mayor parte de los sistemas escolares del mundo, no haya dinámicas tipo mercado también que los países, de hecho, en sus políticas educativas tratan de inhibir, de controlar y de regular, cuando no de eliminar completamente. Entonces, dos cosas. No todo el mundo entiende lo mismo por mercado y segundo, la idea de mercado no es blanco-negro, hay un continuo. Y respecto de esto, me gustaría comentar esta pregunta, que es si es que lo que está proponiendo la presidenta Bachelet y que efectivamente hoy día los parlamentarios están llamados a decir si en general están de acuerdo con la idea de legislar en esos aspectos, ¿contribuye o no a sacar la educación chilena del mercado como ella lo ha formulado junto con su ministro y sus autoridades? Me gustaría comentar 3 dimensiones en las que el mercado es
en la que se define una dinámica de tipo mercado en educación. La primera y la más obvia es si es que el acceso al servicio educativo está o no regulado por la capacidad de pago de las personas. O sea, si hay un intercambio, como en el mercado, de educación por dinero. Las familias tienen o no que pagar por acceder a las escuelas. Esta dinámica esencial de que el oferente cobra, pone un precio y las escuelas tienen que pagar para tener acceso a ese servicio que nosotros consideramos un derecho, bueno, esa es la primera pregunta. Y es evidente que la introducción del sistema de copago, de financiamiento compartido, que en la práctica es un arancel obligatorio para las familias, constituye una dinámica de mercado muy fuerte, porque el que tiene plata para pagar puede entrar a tal escuela según tal precio, y el que aspira a más tiene que juntar un poquito más de plata y pagar, y el que tiene menos tiene que resignarse, entre comillas, por las que son más baratas, y en el extremo hay unas gratuitas. Bueno, esa dinámica de mercado, que es la más obvia, el que accede o no accede, ciertamente al introducir el fin del copago en el proyecto de ley, más allá de si es gradual y no, eso lo podemos discutir después, se está eliminando esa dinámica en el sistema que financia el Estado y la está restringiendo a aquel subsistema que el Estado no financia, que es el que no recibe subsidios públicos. En el fondo lo que está diciendo es, a mí me gustaría poder eliminar la dinámica de mercado de compra y venta de educación en todo el sistema escolar, pero como no financio el conjunto del sistema, le reconozco la libertad a aquellos que se autosegregan y que entran en esa dinámica a mantenerse en ella, pero en el sistema que yo financio, que es el 93%, lo voy a eliminar. Nótese que esta cuestión no tiene que ver con si es que hay o no cobros o aportes de las familias. La Universidad de Chile, por ejemplo, le cobra a los estudiantes, pero la dinámica de acceso, en principio, no debería ser regulada por el precio. Uno podría obtener una beca, un crédito, un descuento, cualquier otro mecanismo, pero no es que porque uno tiene plata puede entrar y si no tiene plata no puede entrar. Ese debería ser el principio. Si es que existe eso como barrera de exclusión, entonces hay una dinámica de mercado. Otra cosa es si es que las familias pagan o no pagan, o si las personas contribuyen o no con sus ingresos. Bueno, primera dinámica. La segunda cuestión importante para delimitar un mercado en educación es si es que hay competencia entre los oferentes, digamos, entre las escuelas, ¿eh? O sea, si no tienen asegurado el sueldo, va a decir el lenguaje de los neoliberales neoinstitucionalistas, dice, mire, los burócratas están ahí, reciben el sueldo, trabajen o no trabajen, hay que gatillar en las escuelas una dinámica no burocrática, de mercado. El que no capta las preferencias de las familias, que se retire del mercado porque no tiene alumnos, porque no tiene financiamiento. O sea, que las escuelas compitan. Lo que tiene en esa propuesta de típico es que se supone que las escuelas compiten por las preferencias de las familias basadas en proveer una mejor educación, en una escala de mejor educación. En muchos sistemas, de hecho, las escuelas, entre comillas, compiten o ofrecen modalidades educativas alternativas para captar y ajustarse a las preferencias de las familias y las comunidades, y no se denominan formalmente como mercados, aunque algunos autores dicen que es como mercado, pero no se denominan así. Lo que hace de particular al sistema chileno, que es el extremo caso del mercado, es que las escuelas no solo parecieran estar llamadas a competir por quién ofrece la mejor educación y no diversidad de proyectos culturales, educativos, pedagógicos, sino que además la dinámica, como lo mencionó Ernesto, la dinámica, la motivación que esté gatillada por el afán de lucro, que es el extremo del mercado. O sea, que ya no vender y comprar educación, sino que alguien vende educación para ganar no prestigio o desarrollar un proyecto educativo, sino para tener ganancia económica. En la medida, y eso es un caso extremo, ya lo sabemos, casi no hay en el mundo ejemplos de esto, en la medida en que el proyecto de ley quiere eliminar esta motivación para la competencia y la provisión de servicios, está retirando un dinamizador del mercado muy importante del sistema escolar chileno. De hecho, es tan importante que es el que ha ido, y si uno lo mira en tendencia en el futuro, el que va a copar el sistema educacional subvencionado del país, el del lucro. Y último punto, bueno, la idea de la elección de las familias. Voy a dejar ese para el final. Hay una pequeña digresión que hacer ahí. En la competencia de las escuelas están llamadas para captar las preferencias de la familia a diferenciarse lo más posible, porque si fueran todas las escuelas iguales no habría esa dinámica de mercado.
¿verdad? Se entiende eso. Los que proponen el mercado, introducirlo en educación, lo que creen es que las escuelas privadas son las que ofrecen la mayor posibilidad de diversificar las ofertas. Y en ese sentido proponen generalmente también la privatización. Pero es importante entender que muchos que proponen introducir criterios de mercado en educación no necesariamente proponen la privatización. Piensan que escuelas públicas también podrían diferenciarse entre ellas y competir, por captar la matrícula y hacerlas competir como si fuesen privadas, que es un poco a lo que se refirió Ernesto también, al decir que en el fondo el modelo de competencia de mercado y de gestión institucional privada pareciera quererse imponer a las instituciones públicas. En la medida en que el proyecto de ley limita la creación de escuelas privadas, quita el afán de lucro y regula el uso de los recursos públicos para mejoramiento educacional, también está inhibiendo, aunque en menor medida, la diferenciación de las escuelas. Voy a dar el ejemplo extremo. ¿Qué es lo que le falta a esto? Estatuto docente. Si uno tuviera una carrera docente obligatoria para todos los oferentes públicos o privados, está inhibiendo todavía más la diferenciación, porque está diciendo, mire, la mayor parte de los recursos usted tiene que pagarlo a los profesores de tal y cual manera, así que tiene menos espacio para diferenciarse, hay menos privatización. Y último punto, el de la elección de las familias. Cristian ya me dice que estoy con el tiempo. El de la elección de las familias es crítico. Hemos tenido en el país un debate sobre si es que la libertad de elección de las familias debiera o no respetarse y cuál debiera ser el criterio por el cual las familias eligen. Solo termino diciendo, este proyecto no modifica, en principio, la libertad de elección de las familias y en ese sentido mantiene una dinámica de mercado desde la demanda. Pero al eliminar los mecanismos de copago y de selección en las escuelas, lo que le está diciendo a las familias es que uno de los criterios de diferenciación en ese mercado educativo del prestigio y de la segregación social no va a existir, que es el de la segregación social y la exclusión académica. Si eso se inhibiera, también uno está inhibiendo una dinámica de mercado desde el punto de vista de las familias. Pero ciertamente este es el tema más complejo y da para otra ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Alberto. Bien, muchas gracias. La pregunta en el fondo contiene dos elementos respecto al tema de si es posible modificar el mercado a partir de la reforma y qué puede aportar la universidad. Respecto al primer punto, yo haré una distinción que tiene que ver con el análisis estrictamente de la reforma en tanto reforma educacional y la reforma en tanto cualquier reforma que requiere condiciones políticas para poder ser realizada. Mi respuesta a si es posible modificar el mercado respecto al aspecto de la reforma en tanto reforma educacional, leyendo la reforma tal como está, no solo las reformas presentadas hasta ahora, sino que además el programa de gobierno de Michelle Bachelet, que lo he estudiado, lo he trabajado bastante. Mi impresión es que entendiendo que la respuesta no debe ser una cosa muy meliflua e intermedia, la verdad es que esto no modificaría la presencia del mercado. Lo que haría es que convertiría este mercado en un mercado bastante más regulado, que evidentemente, para quienes creemos que debe haber un sistema educacional público fuerte y no un mercado completamente liberalizado, evidentemente es un paso, pero como además lo dice explícitamente el programa de gobierno, este programa lo que introduce son reformas al modelo y no reformas de modelo, lo dice explícito. Así es que me parece que evidentemente, y además comete a mi juicio un error que creo que es muy grave porque además cuesta dinero, que es que en este esfuerzo por morigerar el mercado, queda un mercado en la práctica que se ofrece prácticamente financiado en su totalidad por el Estado. Es decir, agentes que gastan dinero en competir, pero al mismo tiempo tienen garantizado el pago cuando ya logran conseguir el cliente, porque el Estado va a concurrir con los gastos. Ese esfuerzo, ese experimento es bastante inédito y es bastante extraño. Yo creo que no es buena idea, porque la gracia de los sistemas educativos es que los actores no compiten, sino que colaboran. Ahora, en segundo lugar, toda reforma que se precie de tal, lo que necesita además es un diseño político, es decir, que sea eficaz. Es decir, que yo plantee el proyecto de reforma y el proyecto de reforma llegue al final, ¿no? Respecto a este punto,
aquí hay un aspecto que es decisivo. Si yo creo que es posible modificar el mercado desde el punto de vista político, hoy día todo parece indicar que no. El diseño político que hizo la nueva mayoría, y creo que ahí cometieron un error importante, fue un diseño político basado en la gestión política, que fue un diseño bastante propio de la historia de la concertación. Esto había que gestionarlo a partir de los partidos políticos, había que administrar el conflicto, había que ordenar el asunto, hacer una propuesta con los técnicos, qué sé yo, y llegar a una discusión final con algunas concesiones en las cuales se llegara al final, pero esta vez, esa era la voluntad, no se va a sacrificar el corazón de la reforma. Pero eso no es algo que se dice, ¿no? Ni siquiera es algo que se hace. Eso es algo que es parte del diseño político. Cuando yo no le ofrezco a la ciudadanía una utopía, nunca puedo cambiar una sociedad. Es imposible. Las sociedades son muy pesadas en su cotidianeidad. Somos todos cómplices del orden social. Cada día somos cómplices. Por tanto, cambiar la sociedad no es algo que vamos a hacer tomando una decisión, tomándonos un café y diciendo, mira, yo creo que esto es más racional. No acontece así. Lo que se requiere es una energía descomunal. Lo que se requiere es un gran proyecto que le diga a las personas, hoy día le está doliendo, pero yo creo en algo que está más allá. Por eso los proyectos de sociedad son trascendentes. Se requiere, incluso los racionalistas, cuando partieron con los proyectos positivistas en la sociedad, dijeron, bueno, parece que son indispensables las religiones de algún tipo, porque la gente necesita efectivamente pensar más allá de lo que está presente, de lo que está visible. Si los positivistas que creían en lo que estaba positivamente al frente hicieron una religión, será por algo, ¿no? Entonces, el problema es que el gobierno dijo, esto lo vamos a administrar en silencio. Lo vamos a hacer a puertas cerradas, vamos a trabajar a puertas cerradas, no en el sentido de que esto no lo va a saber nadie, ¿sí? Pero sí en el sentido de carecer de una utopía, carecer de un mensaje, yo quiero comprometerme a un modelo de sociedad que sea tal o cual cosa. De los 8 principios estructurales que la nueva mayoría establece en su programa de gobierno, como los principios de la educación de este programa de gobierno, yo le pedí a un lingüista que hiciera un análisis, ¿ya? Porque me parecía rara la redacción. 6 de los principios no constituyen oración. O sea, no tienen sujeto, verbo, predicado. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay una evasión, hay un escape de la idea de proyecto. Cuando eso acontece, las personas habitan en el mercado. Nosotros todos hoy día habitamos en el mercado de la educación. Y cuando me dicen, vamos a cambiar el mercado de la educación, yo durante 10, 15, 20 años, o aunque sea un año, he estado luchando en ese mercado por mejorar mi posición objetiva en ese mercado, como individuo, como agente del mercado. El tipo que paga 15.000 pesos en el colegio particular subvencionado, ¿ya? Lo paga entendiendo que logró diferenciarse del que paga 5 y del que paga 10. Cuando a mí me dicen, viene una educación en la cual todos vamos a ser iguales, yo digo, vaya, vamos a hacer todo igual y voy a poder mirar hacia arriba, hacia una educación de gran calidad que me lleva al gran sueño y la igualdad de verdad. Cuando a mí me dicen, no hay gran sueño, lo que hay es que vamos a eliminar el copago, lo que estoy diciendo es, mire, usted que luchó y logró durante muchos años diferenciarse por 1.000, 2.000 o 3.000 pesos del otro, que el único, para decirlo miserablemente, pero es así, el único bastión que le quedaba a esa persona para sentirse tranquilo con su educación es que por lo menos, en la lógica de la cultura que tenemos en los últimos años, le había ganado a alguien. Y de pronto le va a decir, todo eso a los que usted ya le ganó, lo van a igualar. Pero a todos los que ustedes le han ganado siempre, no sabemos qué puede pasar. Entonces ahí se cometió un error político fundamental que tiene que ver justamente con no jugársela con un proyecto de sociedad. Las reformas educacionales, además, sin proyecto de sociedad, son imposibles porque, por definición, la educación lo que hace es tomar a un y entregarlo en la vida pública. Por tanto, por definición, es un proyecto de sociedad, una reforma educativa. Respecto a qué puede hacer la Universidad de Chile, yo creo muy simplemente que los agentes pueden hacer cosas, pero evidentemente son agentes, están dentro del juego. Creo que operar con la lógica de colaboración es importante. Ser un agente colaborador del sistema es muy importante. Obviamente tiene sus costos. Si todos están compitiendo y yo estoy colaborando, es lo que se dice en buen chileno, cooperaste, ¿no?
en el chileno del modelo, porque ese chileno no existía antes del modelo. Cooperar, o sea, pensar en colectivo significa perder. Bueno, algo de eso hay que hacer, pero obviamente no hay que hacerlo demasiado, porque los otros agentes pueden tomar grandes cantidades de poder y lograr instalar sus propios criterios. Así que hay que colaborar sin cooperar en ese pésimo sentido que desgraciadamente se nos instaló durante muchos años. Gracias, Alberto. Melissa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Dos preguntas para esta primera ronda respecto a la posibilidad de modificar el mercado o la orientación de mercado con los anuncios del gobierno. Ahí habría que pensar cuáles anuncios del gobierno, porque igual ha habido bastantes vaivenes, idas y vueltas en el discurso que ha planteado el gobierno hasta el momento, pero al menos el proyecto es el caballito de batalla, el programa que presentaron en las elecciones presidenciales y que nos permite al menos tener una idea de cuál es la orientación. Pero ya la implementación de esa idea son los dos proyectos que han enviado hasta el momento. El primero, que a muchos sorprendió que fuera el primer programa de gobierno, era el del administrador provisional. Esta idea de que el Estado tiene la potestad de poder ir a controlar a una institución que, debido a la desregulación del mercado, llega a casos tan extremos como lo que sucedió con la Universidad del Mar. Sin embargo, este proyecto no ofrece muchas más alternativas que las que ya tiene el Ministerio de Educación. Esta idea del administrador provisional es algo que ya existe en la ley. De hecho, fue una de las ideas que tenían los papás y mamás de los colegios cerrados para poder acudir de alguna u otra manera al ministerio y que pudiese tener un administrador provisional y poder seguir teniendo a sus hijos dentro de ese colegio. Entonces, finalmente, bueno, eso no pasó en esos colegios cerrados. Y eso da luces que, independiente que el ministerio pueda dotarse de mayores herramientas para poder intervenir en ciertas situaciones, lo que se requiere para algo de esas características es voluntad política, es querer hacerlo. Hoy día ese proyecto, si bien el ministerio asegura que puede intervenir la Universidad del Mar, no ofrece ninguna solución a esos estudiantes que quedaron botados, que quedaron en la calle, menos aún a los estudiantes que egresaron de esa institución y hoy día tienen muchas dificultades para insertarse dentro del campo laboral porque es un cartón que vale prácticamente nada. Los otros proyectos son los que se mencionaban antes de fin al lucro, a la selección y al copago. A nivel social, desde el año 2011 quedó instalada una sensibilidad y en esta idea del cambio de modelo. Cambio de modelo decíamos los estudiantes, después el programa lo que dice es cambio al modelo, como se señalaba. Y en eso quedaron instaladas dos grandes consignas respecto a la gratuidad y el lucro. Creo que esas fueron las ideas fuerza que más quedaron en la retina de la ciudadanía y que fue lo que tomó el gobierno y hoy día está tratando de ofrecer gratuidad, acomodar la gratuidad al modelo que existe hoy día, acomodar el fin al lucro al modelo que existe hoy día también. Y lo importante hoy día es el cómo se ofrece esa gratuidad, más allá de las voluntades de que esto inicie este año, que inicie el 2016 o inicie cuando sea, es el cómo se va a asegurar esta gratuidad. La primera idea que sonó, de hecho, durante la candidatura, esta idea del impuesto a los profesionales que fue absolutamente desechada. Lo otro que sonó y que tuvo bastantes costos políticos para el ministro fue esta idea de los 4 años, de reducir las carreras a 4 años, o más bien que la gratuidad durara 4 años. Ahí nunca quedó bien claro, a pesar de que Carlos Peña aseguraba que tenía el audio de la entrevista, nunca quedó bien claro cuál era el espíritu de esa declaración. Entonces, ¿cómo se va a entregar esta gratuidad? El gobierno anterior aseguraba que el 60% de los estudiantes más pobres de nuestro país en educación superior sí estudia gratis, a través de becas, créditos, el mecanismo que sea. Y lo que propone el gobierno actual es aumentar al 70% durante estos 4 años. Entonces, ¿es realmente el aumento de ese 10% un cambio de paradigma, un cambio de modelo? Yo creo que no. Pero ¿qué es lo importante respecto al cómo se pudiese otorgar esa gratuidad? Es que justamente el mecanismo que se emplee desarticule el mercado educativo.
¿Pasará esto o no pasará esto en educación superior? No lo sabemos, porque todavía no se envían esos proyectos, pero si observamos los proyectos que ya se enviaron, el mejor ejemplo es justamente el proyecto de fin al copago, donde lo que hace en realidad es ofrecer gratuidad a través de la provisión de un particular, de un privado, no el fortalecimiento de un sistema de educación pública que garantice el derecho a la educación. Y si bien, como se decía antes, se corta la relación mercantil entre familia, servicio, es decir, educación, y el privado, se establece una relación que a través del principio de la subsidiariedad ya existe y que se fortalece, que es la relación Estado, educación, privado, bajo la misma lógica mercantil. Entonces, no se desarticula el mercado, acabando con el copago, si bien se elimina la relación mercantil de la familia con la provisión de educación. Pero de todas maneras, y el proyecto, lamentablemente, el proyecto de fin al copago fortalece el sistema de subvenciones, porque lo aumenta, porque señala que las subvenciones van a aumentar progresivamente, fortalece el principal mecanismo a través del cual se hace diferenciación de las escuelas, a través del cual los sostenedores están preocupados de aumentar el número de matrículas, de rellenar los libros de asistencia cuando los estudiantes ni siquiera asisten, de optar a la subvención preferencial, aunque eso implique los mecanismos más aberrantes que puedan haber dentro de las prácticas pedagógicas. Eso implica que profesionales o que no están capacitados para diagnosticar a un estudiante lo hagan y le diagnostiquen déficit atencional y mediquen a esos estudiantes. Eso es lo que pasa porque finalmente es la subvención, es el mecanismo que hace competir a las instituciones y que a su vez hace competir al interior del aula a los estudiantes por obtener mejores resultados, para llegar a la universidad, para esta ilusión de la meritocracia que no es tal. Entonces, nos preguntamos nuevamente si estas medidas de regulación apuntan, y eso yo creo que finalmente es más bien la pregunta, si es que van en el sentido correcto, si es que se orientan y, como lo afirma hoy día el gobierno, los distintos sectores del gobierno, desarticulan de alguna manera el mercado educativo, que después viene toda la parte de la profundización del sistema público, de su fortalecimiento, etc. Pero como el modelo es un todo orgánico, muy difícilmente los cambios parciales van a generar un impacto en los fundamentos y en el modo de funcionamiento. El sistema educativo es una red articulada de pequeñas piezas que se componen y que articulan este mercado educacional y que implica no solamente el lucrar con las subvenciones, implica no solamente tal vez estos casos más emblemáticos o que llaman más la atención del retiro de utilidades por parte de un privado, de una universidad o de las mismas subvenciones que se entregan que debiesen tener otros fines. El mercado está compuesto de una serie de iniciativas, textos escolares, ventas de uniformes, el negocio que se hace en la universidad con el posgrado para tratar de financiar la educación, el resto de la institución. Todo eso es mercado educativo. Y hay una serie de principios que no tocan estos proyectos. Primero, que lo mencionaban antes, la lógica del Estado subsidiario. Es decir, aquí no hay cambio hacia la garantía del derecho social. De hecho, en el programa de gobierno nunca habla de universalidad. Y eso nos hace pensar que continúa la lógica de la focalización. Si bien no lo establece directamente, continúa la lógica de la focalización. La libertad de enseñanza por sobre la libertad, más bien por sobre el derecho a la educación. Eso es algo que lamentablemente tiene rango constitucional. Se garantiza la oferta y eso está por sobre el derecho a la educación. En Chile la libertad de enseñanza es el derecho al negocio, es el derecho a poder poner, así como poder poner un restaurante, poder poner un colegio, una universidad, un instituto profesional, etc. Otro pilar central es lo que se ha hecho a través de, entre comillas, la descentralización, que es lo que ha generado la municipalización, que en el fondo es fragmentación del sistema educativo, es lo que se hizo con la Universidad de Chile a nivel nacional.
que genera absoluta desarticulación entre las instituciones y fomenta la competencia entre esas mismas instituciones que pueden tener un mismo sistema o forma de propiedad. Hoy día las universidades estatales, que tienen una misma propiedad, compiten entre sí para poder obtener recursos. Tenemos un profundo sentido de selección y competencia, y de eso la Universidad de Chile no se escapa. La PSU, y eso está absolutamente, lo han dicho en todos lados, es un sistema que lo único que hace es medir el nivel socioeconómico y cultural de los padres del estudiante, ni siquiera por el colegio por el cual pasó. Eso es lo que hacen hoy día las pruebas estandarizadas. En un país como el nuestro, en un país que tiene los niveles de desigualdad más altos del mundo, las pruebas estandarizadas solo miden eso. Una relación de estandarización, o una estandarización que establece una profunda relación con el mercado laboral. Se establecen mínimos comunes y ahí está la resistencia de los estudiantes muchas veces frente a los procesos de innovación curricular que se han dado en nuestra universidad, y es justamente este establecimiento de criterios mínimos de funcionamiento para que el empleador pueda escoger el estudiante que tenga ABC competencia y así fortalecer la relación entre el mercado laboral y las universidades. La externalización como otro punto central. Y ahí la contratación de servicios externos no solamente está en el sistema escolar a través de la ley CEP o a través de las agencias técnicas de educación que tanto ruido causaron, sino también dentro de nuestra propia universidad. El subcontrato, el 20% del subcontrato que hay a nivel nacional está relacionado con la educación. Entonces, finalmente, para cerrar, la Universidad de Chile tiene muchísimo que decir, justamente en cómo disputamos lo construido en torno a lo público. Hoy día la idea de lo público es la idea de lo ineficiente, de lo que votó la ola, del sistema focalizado justamente. Y esta universidad es uno de los pocos referentes, tal vez, de que lo público tenga legitimidad a pesar de toda la crisis que ha vivido la Universidad de Chile y que se ha tenido que autofinanciar, etcétera. Hoy día exige una mirada crítica al interior de nuestra propia universidad para cumplir un rol clave en este rearme de lo público. Muchas gracias, Melissa. Y gracias a los panelistas por tomarse tan en serio nuestra invitación, que era analizar críticamente la reforma del gobierno, y ese ojo crítico ha estado presente en cada una de las intervenciones. Para dar continuidad a esta discusión, queremos entonces hablar de los puntos centrales de esta reforma, que son la eliminación del lucro, la selección y el copago. ¿Por qué? ¿Desde qué punto de vista se justifica esta eliminación? ¿Y cómo es posible superar esta supuesta tensión que se establece entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, como algunos han querido poner la reforma educacional? ¿Ernesto? Sí. Bueno, voy a responder esas preguntas, pero también quisiera hacer algunos comentarios breves a lo que se ha dicho. Me parece interesante, bueno, señalar, si uno pudiera decir, bueno, ¿cómo evalúa las reformas que vienen? Por lo menos las reformas parciales, yo diría que en ese mapa uno debería tener siempre presente si la reforma o no fortalece o reconstruye un sistema nacional de educación pública, si desmonta el mercado en educación y si contribuye o no a la democratización y la participación de las comunidades en las instituciones educativas. Yo diría como una especie así de escáner de la reforma, uno podría tratar de decir, mire, aquí hay 3 o 4 puntos, pasa o no pasa el examen. Y yo creo que aquí se señaló muy adecuadamente, bueno, uno de esos puntos podría ser, ¿no es cierto?, desarma o no el mercado en educación. Y estas medidas que se anunciaron las desarman, pero en aspectos parciales, en ciertos mecanismos. Pero en realidad el mercado en educación es mucho más vasto y amplio. Los mismos modelos de autofinanciamiento en que están sometidos hoy día las universidades, por ejemplo, públicas, hace necesario esa redundancia de hacer pública la educación pública.
existe el mercado de los textos, existe el mercado de la asistencia técnica. O sea, es mucho más amplio y complejo los mecanismos de mercado que están instalados en el sistema. Y por lo tanto, son necesarias, pero no abordan en toda su complejidad la presencia del mercado en educación. Y por una segunda razón que me parece incluso más trascendente. El mercado no es solamente la posibilidad o no de lucrar con la educación. En la concepción del actual modelo educativo, el mercado es el mecanismo de construcción de la calidad educativa. Es decir, las instituciones están sometidas a un proceso de competencia porque se espera o se cree que de esa competencia y de esos mecanismos de mercado va a emerger la calidad educativa. A mí me llamó la atención una propuesta de este grupo político Amplitud, que es un sector escindido de Renovación Nacional, sobre el lucro, que es lo que se está discutiendo ahora, en que propone que haya un poquito de lucro. Y el poquito de lucro consistiría en lo siguiente, que se pueda extraer de la subvención pública un porcentaje de recursos según cómo le vaya al colegio. O sea, si el resultado es bueno, o muy bueno en este caso, 25% de utilidad se podría retirar de la subvención pública. Si el rendimiento es malo, 0% de utilidad. O sea, realmente piensan que el mecanismo de mercado va a mejorar la calidad de esa institución. Calidad que, por supuesto, también a su vez es reducida a un proceso, ¿no es cierto?, de medición estandarizada. Pero tampoco se hacen cargo de las muchas externalidades posibles de una medida de ese tipo. O sea, yo puedo, para poder retirar ese 25% y no el 0%, echar a perder el CIMSE, digamos. O sea, lo que quiero decir es que el mercado es considerado bajo esta filosofía que fundamenta nuestro sistema educativo una forma de mejoramiento de la calidad. O sea, la calidad se construye a través de la competencia entre las instituciones y estos incentivos puestos allí favorecen o no las conductas que potencian el mejoramiento de la calidad. Entonces, el mercado, que en mi opinión lo que materializa es el principio de subsidiariedad, es lo que le da la vida a ese principio, pero el mercado, desarmarlo es desarmar este modelo. Yo creo que en ese sentido, una medida que toca mucho más el corazón de sacar el mercado del sistema educativo chileno es cambiar el sistema de financiamiento a la demanda. Porque el financiamiento a la demanda, en el caso del sistema escolar, la subvención a la demanda, en el caso universitario, me parece que ese rol lo juega bastante, como los sistemas de endeudamiento y el CAE, la eliminación de eso desarticula la idea de competencia entre instituciones. Y por lo tanto, cuando uno vea o tenga que evaluar la reforma educativa del gobierno, yo creo que es interesante saber si el gobierno, y yo creo que no está mucho en el programa, me parece que no está mucho en los anuncios ni en el programa, se ha dicho algo como al pasar, esta idea de cambiar el sistema de financiamiento y sacar del sistema la subvención a la demanda por un sistema de financiamiento directo a las instituciones, ¿no? Y según la matrícula de los colegios y no según la manera como varía esa matrícula. También quisiera hacer un comentario a algo que dijo Alberto que me parece interesante. Yo creo que cambiar un modelo educativo que está construido sobre una definición determinada de Estado, de la relación entre libertad y derechos sociales, entre lo público y lo privado, no es una reforma que uno pueda pasar, para decirlo coloquialmente, para callado. O sea, es un cambio cultural importante que tiene que estar presente en el discurso de una reforma. Esta es una reforma que si realmente quiere cambiar los cimientos
es una reforma que tiene una ética social y tiene que tener una épica que sea transmitida por quienes encabecen o lleven adelante esta reforma. Pero no es una reforma que uno pueda decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a cambiar la naturaleza del Estado, vamos a cambiar la presencia del mercado en la educación, lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a transformar en un derecho y a usted un ciudadano en vez de un consumidor. Y todo eso sin un discurso que dé cuenta de esta ética social y esta épica que implica reconstruir un sistema nacional de educación pública con otros principios y con otra lógica. Entonces, destaco esos dos aspectos porque me parece que efectivamente estas transformaciones implican un debate mucho más de fondo que como se está llevando hasta este momento. Que los proyectos tienen, pero para este foro creo que lo importante no es entrar en el detalle del mecanismo, sino en la orientación que ellos tienen. Y voy a nombrar su importancia remitiendo a la historia, más que a la coyuntura. Lo que ocurre es que me parece a mí que el sistema escolar chileno es tan radical en su modelo de mercado que, por supuesto, el esfuerzo por corregirlo va a tomar mucho tiempo y casi cualquier sistema más o menos estándar en los países occidentales aparece como extraordinariamente distante. Entonces, cuando uno mira las modificaciones que se quieren hacer al sistema chileno, en realidad lo van a acercar, si es que estas tres modificaciones se implementaran, lo acercarían un poco más a las excepciones de los países occidentales, a las excepciones de los países occidentales. Pero, por supuesto, al acercarlo a esas excepciones, también lo está acercando a la mayoría, que son sistemas como probablemente los que tenemos en mente, más basados en la educación pública y con mecanismos no de mercado. Pero nuestra distancia hoy día no es respecto de estos sistemas solamente, es que somos más radicales que los radicales en el concierto internacional de privatización, mercado, etc. Entonces, creo que es bueno tener eso en cuenta. Uno a veces quisiera en las discusiones pasar inmediatamente de ser el último de la segunda división a ser el campeón de la Premier League. Yo creo que tenemos un largo camino que recorrer. Por supuesto, hay que ver la dirección, pero hay un largo camino que recorrer. Y por eso creo que es bueno ir hacia la historia para mostrar justamente que esta especie de avance no es más que retomar algo así como retomar no voy a decir una tradición, pero retomar una tendencia que el país tenía antes de la instauración del modelo por los Chicago Boys y los militares el año 80. El lucro. Y con esto discutimos un par de cuestiones que se dicen a veces en la prensa así muy fácilmente. El lucro, es cierto, en Chile se permitió la presencia de oferentes de educación privada con lucro históricamente, y lo que no es cierto es que el Estado los haya financiado generosamente. Lo que el Estado hizo, y están ahí la ley de instrucción primaria y después las leyes posteriores de los años 50, lo que el Estado hizo fue ofrecer subvenciones a los establecimientos privados y permitió que esas subvenciones fueran también para instituciones con fines de lucro. A uno puede gustarle o no gustarle la historia del país, y hay hartas cosas de la historia de Chile que no me gustan, pero esta es una de ellas. Ahora, las subvenciones del Estado eran tan pobres, tan mínimas, tan mal administradas, tan ineficientemente entregadas, etcétera, que en realidad no constituían lo que hoy día podríamos decir una fuente de lucro. Entonces, no es lo mismo en la época pre-80 que haya existido esta subvención, insisto, marginal y menor a instituciones con fines de lucro, que en la época post-80 en la que, como acá hemos estado discutiendo, lo que se pretende es justamente lo contrario, que es que sea lo central del... Pero más aún, el país discutió sobre esta cuestión porque tampoco había consenso antes del golpe militar sobre el tema del lucro. Y precisamente cuando la reforma de Frei Montalva, en los años 60, mejoró los mecanismos financieros y administrativos para entregar la subvención a las escuelas privadas, en otras palabras, mejoró los recursos que se le debían entregar, se acordó, democracia cristiana e izquierda del momento, se acordó que esos fondos solo fueran para escuelas sin fines de lucro. Es decir, cuando el país se enfrentó a la idea de sí, ya, hagámoslo bien, es buena idea financiar las escuelas privadas,
pero que sean solo sin fines de lucro. Ahí tomó la decisión. Y se redactó como reforma constitucional, de hecho, el año 70. Entonces, lo que los Chicago Boys y la dictadura hace en los 80 es, en el sistema escolar, volver a, entre comillas, una tradición, pero romper la tendencia, que la tendencia era la tendencia de la mayoría de los países occidentales, que es que no financia con recursos públicos la educación con fines de lucro. De manera que este proyecto de ley, más allá de su epopeya o no epopeya, si tiene más o menos versos, la verdad es que retoma un acuerdo al que el país había llegado y al que la mayor parte de los países del mundo desarrollado han llegado, que es que el Estado no financia proveedores de educación con fines de lucro. Segundo punto, el copago. La idea del copago tiene dos fuentes de nuevo en la historia. El Estado financió escuelas que cobraban y escuelas gratuitas. Antes del golpe estoy hablando. Quiero ponerme en ese contexto para mirar también estas reformas como parte de esa historia. Y lo que se estableció en los aportes estatales fue hacer una distinción. Es decir, mire, las escuelas que son gratuitas van a recibir el 50% del aporte del Estado a una escuela pública. Y las escuelas que son pagadas, el 25%. O sea, una especie de arancel de subvención diferenciada según si la escuela era gratuita o no gratuita, pero también en relación a la educación pública. Ese mecanismo de financiamiento en su época ya fue discutido y de hecho, déjeme decirle, este mecanismo se institucionalizó en los años 50 y fue el presidente Alessandri que discutió sobre esta cuestión porque no estaba de acuerdo y se dio cuenta que había abusos de parte de oferentes privados con fines de lucro que cobraban y entonces trató de disminuir las subvenciones a esas escuelas que pagaban y el presidente Frei Montalva las eliminó, de hecho, en la práctica. No en la norma, porque la norma persistió. Fue después, en este marco del acuerdo constitucional que acabo de decir, que se eliminó definitivamente el que el Estado le diera subvenciones a las escuelas que cobraban. En otras palabras, entre Alessandri, Frei Montalva y el inicio del gobierno Allende, porque fue en el marco de las garantías constitucionales, se llegó a un acuerdo, que era el acuerdo histórico, de financiar escuelas privadas gratuitas, que no era copago. Por parte del Estado. Y eso no es más que lo que hacen todos los países desarrollados. Cuando se creó el sistema de subvenciones en los 80, como hoy día lo conocemos, de hecho, era una exigencia también que fuesen gratuitas. Fue a fines de los 80 que se introdujo la modalidad de copago y a principios de los 90 que se potenció. El terminar con el copago no es ni más ni menos que retomar ese estado de cosas y asimilarse a lo que hacen, grosso modo, todos los países desarrollados del mundo. Y la mayor parte de los países en desarrollo, por supuesto. Los países que cobran en general es porque son muy pobres y no pueden financiar la educación de su gente. Más complicado es el caso de la selección. En el caso de la selección hay una tradición histórica de los sistemas educacionales a ser excluyentes. También los públicos, las mayorías populares se quejaron siempre y sus intelectuales de lo excluyente que era el sistema escolar, de lo segregador que era también el público aquí, en Francia, en Estados Unidos, en todas partes. De manera que la lucha por la no exclusión y la no selección es una lucha más permanente. Lo que en Chile, las primeras formulaciones más explícitas de esta cuestión fueron a mediados de los 90, a partir de las discusiones sobre la exclusión a las estudiantes que quedan embarazadas, a los estudiantes por su vestimenta, por usar aro o el pelo largo, a los estudiantes por su orientación sexual y desde el sistema, desde el potenciamiento de la competencia por CIMSE a los estudiantes con necesidades educativas especiales o con menor desempeño o cualquier otro predictor de menor logro. Y eso han sido UNICEF, UNESCO y muchos académicos y actores sociales desde finales de los 90 que vienen luchando por eliminar estas prácticas o disminuirlas de selección, exclusión en el sistema escolar chileno. Este proyecto de ley no hace más que poner un importante avance en ese movimiento, que es un movimiento, les insisto, de mucha más larga data, porque ahí no hay nadie que pueda tirar la primera piedra, ni en Chile ni en el extranjero. La lucha por la no exclusión y la igualdad es mucho más compleja, pero tampoco se inventó ni por el ministro Izaguirre, ni por las discusiones del año de la campaña presidencial última. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Alberto. Sí, yo
creo que las reformas al lucro, selección y copago tienen en común que tienen en juego en ellas herramientas importantes de las estructuras de poder. Me explico. Cuando vino la reforma tributaria, el aspecto fundamental del sistema tributario chileno, tal como era y como va a seguir siendo con la reforma que se está haciendo, antes por lo menos tenía un nombre, era el FUT. Ese era el sistema, era lo estructural. Y ese era el tema. Era una operación política muy interesante, y como caso de estudio muy brillante. Si hubiese un centro de estudios maquiavélicos, qué sé yo, se dijo que la reforma tributaria afectaba a la clase media, ¿ya? El corazón del asunto, apenas se destrabó la discusión, fue cuando se destrabó el tema del FUT. Cuando se dijo, ya cerramos algo que se llama el FUT, inventamos otros mecanismos que hacen lo mismo que el FUT, que tienen además una ventaja, que no guardan registro, o sea, uno no se va a enterar. Ahora sabemos que hay acumulado en FUT 200.000 millones de dólares, mañana no vamos a saber cuánta plata hay acumulada. O sea, mejor, sin vestigio. Bueno, ¿cuál es el corazón del sistema educativo? El corazón del sistema educativo no es el lucro, no es la selección y no es el copago. Esas son herramientas fundamentales, porque esas tres herramientas lo que otorgan es poder a los oferentes de mercado. Tanto el lucro, la selección como el copago, lo que entregan es un poder gigantesco en la operación económica, en la operación social de las instituciones educativas, en la relación de mercado. El aspecto fundamental es el subsidio a la demanda, es decir, el hecho de que los agentes compiten y que en el marco de la competencia, allí donde se selecciona, donde el consumidor, a través de su propia información, seleccionó un establecimiento, entonces en ese momento, si es necesario, o en el caso de la reforma, siempre el Estado concurrirá con sus recursos. Eso es el corazón del asunto. Entendiendo que la configuración de un mercado educativo, como aquí ya fue mencionado, que se dice, bueno, efectivamente se argumenta que además le hace bien a la calidad de la educación. Cosa que habrá que decir, como nota al pie, simplemente, que si uno lee el libro que inaugura el liberalismo económico moderno, La riqueza de las naciones, ¿ya? Adam Smith explica detalladamente por qué hay dos tipos de prestaciones en las cuales no puede haber mercado, y se refiere a salud y educación. ¿Ya? Así que efectivamente esa es una creación más bien posterior y no muy intelectual, porque efectivamente, como ustedes pueden ver muy fácilmente, es muy difícil tener información adecuada, no digo perfecta, sino información adecuada en el mercado de la salud y la educación, donde uno se entera mucho después de lo que recibió. Por lo tanto, no hay adaptación en ese sentido. El subsidio a la demanda es el corazón de este asunto. Obviamente sacar el lucro y selección y copago significa sacar herramientas, por lo tanto efectivamente es relevante, pero son las herramientas de un poder superior. Es quitarle las iglesias a Dios, pero no es decir a Dios que se quedó sin trabajo, ¿no? A propósito de Dios, ¿cómo superar la tensión entre educación y libertad de enseñanza? La historia de Chile plantea esta discusión justamente entre Estado laico y la influencia religiosa. Esto no fue una discusión entre mercado y educación pública originalmente. Era una discusión que se produce después de la escisión en la Universidad de Chile, cuando los conservadores se van, y pocas cuadras más arriba fundan la Católica. ¿Ya? Y dicen, este ambiente es intolerable, digamos, ¿ya? Entonces, y se van. En ese momento, desde ese instante, empieza la discusión entre libertad de enseñanza o derecho a la educación. Libertad de enseñanza entendiendo que, dado que el sistema público, laico, estaba logrando instalar una hegemonía, se plantea como libertad de enseñanza la posibilidad de existencia, miren bien, interesante, de alteridades. O sea, tenemos derecho a tener otras cosas que puedan ser diferentes. En una posición claramente defensiva por parte de los grupos religiosos.
Y eso finalmente se negocia, y como en casi todo el mundo, esa negociación termina con el sistema público predomina y se le da espacio para que existan algunos establecimientos con influencia religiosa. Cuando llega el golpe, pasa esto es bien interesante, pasa con una trasvaloración de dos elementos fundamentales. El Estado subsidiario, que también venía del mundo de la Iglesia, es modificado hacia la idea del Estado subsidiario en tanto mercado, que es una variante, y la idea de libertad de enseñanza es transformado en libertad de emprendimiento a la hora de ofrecer educación. El sistema chileno siempre había tenido mucha influencia de ciertos grupos de poder y el sistema educacional había estado muy fuertemente involucrado. Muchos de nosotros aprendimos a leer en el silabario que seleccionó el señor Mate viajando por Europa buscando el mejor sistema de aprendizaje de lectura, qué sé yo. O sea, eso estaba, hubo influencia, pero el llegar a hegemonía, al revés, que se hubiese invertido la posición hegemónica y que esa posición hegemónica estuviera en los privados en tanto comerciantes y no en el sector público, ¿ya? Es algo bastante reciente. El hecho de que se hayan juntado filosóficamente lo religioso con lo comercial es entre comillas, muy entre comillas, siempre esto es un accidente de la historia. Pero es relevante a la hora del análisis político para poder decir, cuando yo quiero desmontar esto, lo más probable es que no puedo atacar a los dos grupos al mismo tiempo. Tengo que buscar la manera de desarticular a uno de los dos grupos para empezar. ¿Ya? No es tan fácil. Así es que ese debate de cómo superar la tensión entre libertad de enseñanza y el derecho a la educación es un problema histórico. No se va a resolver nunca, no se va a superar nunca esa tensión. Está ahí, está en juego parte importante del poder de las oligarquías en Chile, ¿ya? Respecto a las posibilidades de constitución de un Estado más democrático. Esa es una disputa que hoy día no estamos en condiciones como país de superar, desgraciadamente. Para eso se requiere mucho espacio público. La Universidad de Chile tenía un gran trabajo efectivamente con medios de comunicación y qué sé yo, que permitían efectivamente tensionar esos conflictos. Hoy día se hace más difícil porque tenemos un problema a nivel de los espacios públicos bastante relevante, que nos pecó muy fuerte en la reforma tributaria y seguro nos está pegando muy fuerte ahora en la reforma educacional. Por lo tanto, esta es una disputa más histórica y es bastante, por tanto, más difícil de resolver. Gracias, Alberto. Melissa. Yo creo que es importante distinguir qué es lo que hacen los proyectos de ley que envió el gobierno y, por otro lado, qué es lo que significa acabar con el lucro, con la selección y con el copago dentro del sistema educativo. Y como se decía antes, sobre todo el tema de la selección ha mostrado los últimos meses también la disputa de hegemonía cultural que se da en torno a la educación y donde pensamos que habían muchos sentidos comunes logrados o cambiados y que finalmente un pequeño desorden comunicacional, que creo que no es ese el problema de la reforma educacional del gobierno, pero significa una ventana importante para que a nivel territorial o a nivel de padres y apoderados específicamente pueda calar hondo el sentido o la necesidad de diferenciar, que también se mencionaba anteriormente, de diferenciar a mi hijo de. Y yo creo que eso ha sido uno de los golpes más fuertes este año para el movimiento estudiantil, darse cuenta que hay mucha gente que quiere defender la selección, que quiere defender la posibilidad de segregación por esta idea de competencia, por la idea de poder superar a otro en algo. Lo que hacen los proyectos de ley en materia de fin a la selección, bien breve, no aborda todo tipo de selección, solamente la selección dentro de los colegios particulares subvencionados la prohíbe, deja la puerta abierta para los colegios particulares pagados, solamente prohíbe el tema religioso y de las matrículas, de los certificados de matrimonio de los padres, pero deja abierto el tipo de selección académica y también deja abierta la puerta para los liceos emblemáticos. Ahora el mecanismo no es a través de una prueba única, sino a través del ranking, que es otro mecanismo de selección que se está implementando también en la educación superior. No aborda
otro tipo de selección, como es la selección sexogenérica que hay en los liceos y colegios solo de hombre o de mujer. Y a su vez, el dejar este 7%, que muchas veces se dice marginal, que el colegio particular pagado corresponde al 7% de la matrícula, por lo tanto, no da lo mismo lo que pasa en ese sector, no da lo mismo. Lo que pasa en ese sector, de alguna u otra manera, estructura lo que pasa en el resto del sistema educativo. Y se generan guetos educacionales y sumado al nivel de segregación que existe en nuestro país, de desigualdad, de segregación urbana, continúan finalmente este sistema educativo que logra diferenciar a los estudiantes y continúa un sistema educacional para ricos, que en nuestro país son muy pocos los ricos, y un sistema educacional para pobres donde supuestamente no hay selección. Se supone que la medida de fina la selección y fina el copago, juntas acaban la segregación. Eso es lo que indicaba, lo que indica el proyecto y que dice que contribuye a esta eliminación. Cuando la medida más importante para acabar la segregación es contar con un sistema público que dé respuesta a la necesidad de la gran mayoría de las familias chilenas y que sea la mejor alternativa para la gran mayoría de las familias chilenas. Eso es el modelo que han tomado los países europeos, independiente que uno le guste o no le guste. Por lo general ahí se establecen las comparaciones, pero no la selección y el copago. Respecto al fin al lucro, se acaba el lucro con las subvenciones escolares, que es una cuestión, yo creo que casi bordea lo ilógico, que pueda hoy día un privado llevarse directamente la plata de la subvención, que tiene objetivos que debiesen ser el mejoramiento de la calidad educativa, el mejoramiento de los procesos educativos, que se lo lleve directamente al bolsillo, pero no aborda ni el mecanismo, que era el corazón que señalaba Alberto anteriormente, del subsidio a la demanda, mantiene el sistema de subvenciones, lo profundiza, lo aumenta, lo recalca como la medida para mejorar la educación de nuevo. O sea, que las subvenciones vayan a llegar a su tope y que se subvencione en el 100% a todos los colegios particulares subvencionados, pareciera ser el mecanismo bajo el cual se va a mejorar la educación en nuestro país. Y el fin al lucro, finalmente, que era lo que estaba mencionando, que ahora empieza a tambalear también con esta idea de la justa retribución o de la posibilidad de que sí haya una parte o un poquito de lucro que instala los distintos sectores de la derecha. El gran problema de esto, para abordar la pregunta si esto es una modificación estructural o un intento por regular el mercado, es que estas medidas no proponen un sistema nuevo. No proponen un sistema, y desde el movimiento estudiantil lo que se ha dicho es un sistema nacional de educación pública que abarque desde jardines infantiles y sala cuna hasta universidades y educación técnica, que hoy día prácticamente no existe provista por el Estado. ¿Y qué pasa cuando se señala que, y esto lo ha dicho el ministro no sé cuántas veces, que hay que defender la educación mixta y que en Chile es necesario fortalecer la educación mixta? Yo me pregunto, ¿cuál educación mixta? Cuando en Chile lo que hay es un 60% de colegios privados, un 39% que va a la baja, que cada vez que llaman a la fecha acuden mucho las organizaciones sociales. Este año, ¿cuántos colegios se han cerrado? Una educación que va absolutamente a la baja, una educación técnico-profesional que es prácticamente 100% privada. Y más del 84% de los estudiantes de la educación universitaria estudian en instituciones privadas. Entonces, ¿de qué educación mixta estamos hablando? Hoy día no hay alternativa realmente dentro del sistema público de educación. No es una alternativa. Entonces, la pregunta es, si el fin al lucro a la selección del copago van a cumplir realmente los objetivos de desmantelar el sistema educacional, los ejes que proponían anteriormente, reconstruir un sistema educacional público que realmente sea, que es la principal medida para acabar con la segregación y fortalecer el sistema educativo.
esos proyectos no lo hacen. Además, cuando abordamos el lucro, y antes en mi palabra lo decía, el problema no es solamente el lucro entendido como el retiro de utilidades, sino es toda la mercantilización de la educación, lo que genera la desvirtuación, o cómo se desvirtúa la educación dentro de un sistema de mercado y un sistema de competencia. Es todo el negocio que se hace con la educación. Estos proyectos finalmente tienen títulos que son bastante más grandes que lo que abordan los proyectos en sí. No prefiguran un nuevo sistema educacional, y lo que necesitamos nosotros son transformaciones al modelo en su conjunto. Es imposible dar una discusión, y esto lo mencionábamos cuando nos invitaron de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, es imposible dar una discusión sobre el fin al copago sin hablar de qué hacemos con el sistema de subvenciones, sin hablar de qué hacemos con el CIMSE, que constituye más del 60% del criterio de financiamiento de las instituciones educativas, y que hoy día lo que hacen es castigar a los colegios con mayor índice de vulnerabilidad, que obtienen peores resultados, y eso significa menores subvenciones, y eso significa que migren los apoderados hacia el sistema particular subvencionado, y eso significa que cierre finalmente ese liceo público. Entonces, lo que se ha hecho hasta el momento no es solamente abandonar al sistema de educación pública, sino desmantelarlo sistemáticamente, fortalecer sistemáticamente el sector particular subvencionado, y los números lo dicen de manera muy clara. Alrededor, en los últimos 10 años, más de 2.000 instituciones particulares subvencionadas creadas, más de 600 liceos municipales cerrados. Ese es el resultado del modelo que tenemos hoy día. Y lo que se requiere para revertir esos números, porque finalmente es una cuestión absoluta. En Chile, al menos el sistema escolar está cubierto en el 100%. Por lo tanto, si ese 60 o 61% de matrícula privada y 39% a la baja de matrícula del Estado, si queremos revertirlo, entonces son dos líneas de acción fundamentales. Uno, el fortalecimiento de la educación pública, que implica muchísimas más medidas que solamente inyectar un par de recursos. Estamos hablando de las condiciones docentes, de infraestructura, de participación de las comunidades, de democracia. Y por otro lado, también una regulación estricta al sistema privado, que hoy día solamente se intenta regular algunos aspectos menores. Muchísimas gracias, Melissa, y al resto de los panelistas. No es casual que en estos momentos se esté votando la reforma educacional en el Parlamento, pero se esté discutiendo en la Universidad de Chile, cumpliendo así con nuestra misión de universidad pública. Muchas gracias.